A ver, olvídense de todo lo que creen saber sobre caídas de mercado. Lo que vamos a destripar hoy no es una simple crónica financiera. No, esto es la anatomía de un crimen. Es la historia de una traición que de verdad tiene que ser contada. Y esta es la idea central, la que sale de todos los informes forenses de la época. Hay que entenderlo desde el minuto uno. Esto no va de la volatilidad de los activos digitales, no va de eso. Va de una traición, orquestada a una escala masiva. Así que por un momento vamos a ignorar los gráficos y los porcentajes, porque la historia que nos cuentan los datos de finales de 2025 no es de finanzas, para nada. Es una historia sobre el abuso de poder, sobre la codicia sin ningún tipo de límite y sobre todo del coste humano devastador que provocó todo esto. Y bueno, como en cualquier gran trama criminal, hay que empezar por los cerebros, ¿no? Por los arquitectos del engaño. Y es que operaron en dos frentes a la vez, conectando los niveles más altos del poder político con estafas que iban directas al ciudadano de a pie. Fíjense, a un lado del Atlántico, en Estados Unidos, el escándalo salpicaba directamente a la Casa Blanca. Y al otro, en España, un esquema piramidal se mezclaba con la nueva política populista. En el fondo, eran dos caras de la misma moneda. Un fraude total. Es que la clave de todo esto es la hipocresía, una hipocresía absoluta. ULC se vendió como la promesa de la libertad financiera, ¿verdad? La alternativa a los bancos de siempre. Pero en la práctica resultó ser mucho peor. Un sistema de control total donde congelaban fondos cuando les daba la gana. Vamos, que traicionaron el ideal más básico de las criptomonedas. Prometieron descentralización y lo que entregaron fue una tiranía digital. ¿Y el motivo? Pues como siempre, el dinero. Más de 800 millones de dólares. Ese era el patrimonio en cripto de la familia presidencial solo en la primera mitad del año. Un conflicto de intereses gigantesco, vamos, donde el poder político se usaba, sin ningún disimulo, como una máquina de hacer dinero. Y ojo, que esta acusación, sacada tal cual de informes del Congreso, ya eleva el escándalo a una crisis de seguridad nacional. La simple sospecha de que la plataforma de la propia familia presidencial pudiese estar siendo usada por enemigos de la nación para saltarse sanciones es que es demoledor. Y mientras la élite se forraba en Estados Unidos, aquí, al otro lado del charco, una estafa populista estaba destrozando la vida de miles y miles de familias. El método era diferente, pero el objetivo era exactamente el mismo: robar. Aquí el engaño se disfrazó con un discurso antisistema. El famoso gurú Crypto Spain prometía liberar a sus seguidores de la tiranía de los bancos, mientras, por detrás, montaba una estafa piramidal de manual. Y ya para rematar la jugada, los ahorros de la gente normal y corriente acabaron financiando ilegalmente una campaña política. Es increíble. Vale, hasta ahora hemos hablado de corrupción y de fraude financiero. Y es indignante, desde luego. Pero es que la investigación destapó algo muchísimo peor. Una verdad tan espantosa que cambia por completo la naturaleza de este crimen. La pregunta que se hicieron todos los investigadores era obvia. ¿De dónde narices salían los miles de millones que movían todo este chiringuito? Pues bien, la respuesta no la encontraron en un libro de contabilidad, la encontraron en los campos de esclavitud de Camboya. 15.000 millones de dólares. Es la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Y todo ese dinero llevaba a un único nombre: Prince Group. Y lo que descubrieron ahí dentro no era un simple fraude, era algo mucho, mucho peor. Usaban un método de una crueldad inhumana, la llamada matanza del cerdo. Y no se trataba solo de robar, no, se trataba de destruir a la persona. Pasaban meses construyendo relaciones falsas, de amor, de amistad, ganándose la confianza total de la víctima para luego, en un acto de traición final, aniquilar no solo sus ahorros, sino también su espíritu. Y aquí es donde esto se convierte en un crimen contra la humanidad. Porque las personas que ejecutaban estas estafas no eran los criminales, eran esclavos. Eran víctimas de trata de personas a las que habían atraído con falsas promesas, encerrado en complejos y forzado a estafar a otros bajo amenaza de torturas que ni podemos imaginar. Hay que entenderlo bien. Cada dólar de esos 15.000 millones estaba manchado de sangre. No era el producto de un fraude digital sofisticado, no. Era el producto del sufrimiento humano a escala industrial. Y claro, esa verdad hizo que los cimientos morales de todo el sector simplemente implosionaran. Y claro, cuando se destapó todo, la corrupción en las altas esferas, el horror de la esclavitud, pues la confianza, que al final es el pilar que sostiene cualquier mercado, se hizo añicos. Y la consecuencia, como no podía ser de otra forma, fue una auténtica hecatombe financiera. La escala de la destrucción fue apocalíptica. Miren esta caída: 1,27 billones de dólares
evaporados en apenas 6 semanas. Es el PIB entero de un país como España o como Indonesia borrado del mapa. Una carnicería. Y las cifras, pues bueno, confirman la masacre. Esto no fue una corrección sana del mercado, no. Fue una liquidación violenta, desordenada. Fíjense en el dato clave. Más de 19.000 millones liquidados en un solo día. Un récord histórico. Fue el pánico total, el mercado desangrándose sin ningún tipo de control. Y así, de esta manera, llegamos al punto de inflexión, a ese momento en que todas las crisis chocaron a la vez, dejando al sector de los activos digitales enfrentado a sus propios demonios. El punto crucial es entender que no fue una sola cosa, fue la suma de todas ellas. Fue la tormenta perfecta. La corrupción política, el horror de la esclavitud, el fraude populista, todo junto creó un fallo sistémico total, basado en la traición a todos los niveles imaginables. Y esta es la pregunta que se queda ahí, flotando en el aire. ¿Podía el ideal de unas finanzas descentralizadas y libres sobrevivir a la cruda realidad de la naturaleza humana? ¿O es que noviembre de 2025 fue, simplemente, el momento en que el sector perdió su inocencia para siempre? Y la consecuencia inevitable de todo esto, pues será bastante predecible. Una regulación masiva, draconiana. Y en esta carrera por restaurar el orden, los ideales originales de libertad y privacidad iban a ser las primeras víctimas. Una advertencia muy sombría sobre el altísimo precio que se paga cuando se pierde la confianza.